Le damos gracias a Dios porque nos tiene una vez más aquí reunidas en su templo. Antes de empezar vamos a estar orando, ¿ok? Para entregar este tiempo al Señor y que todo lo que hagamos hoy, cantemos y recibamos sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar todos en el nombre de Jesús. Señor Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque nos has otorgado un día más de vida, Señor, porque nos has dado muchas bendiciones y oportunidades, Señor. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, porque nos has permitido vivir y nos has permitido expresarnos, Señor, este día en tu templo, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora todo lo que cantemos, Señor, todo lo que el pastor diga, Señor, quede en nuestros corazones, Señor, que no solamente quede en nuestros oídos, sino que pase a nuestro corazón, Señor. Que lo recibamos con mucha bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar teniendo la lectura bíblica en 2 de Juan. 4 al 10. Segunda de Juan 4 al 10. Segunda de Juan 4 al 10. Nos ponemos en pies y oremos a la palabra del Señor. Segunda de Juan 4 al 10. Lo leemos atemporalmente. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de Pablo. Ahora te ruego, Señor, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se refiere y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a estar iniciando este momento, no se me siente, podemos mantenernos en pie. Vamos a estar cantando esta alabanza que se titula Rey. Thank
seguimos permaneciendo de pies. Vamos a cantar, seguir alabando al Señor, ¿verdad? Porque Él es Rey. Y sabemos que la gloria de Dios, cuanto más conocemos de Dios, es cuanto más queremos saber más de Él, ¿verdad? Y nunca nos debemos de cansar de saber de la gloria de Dios. Entre más le conoces, más quieres saber de Él. De eso se trata esta oración. Ayúdanos, Padre Celestial, a reflejar ese amor que tú nos das a nuestros vecinos, a nuestras amistades, a nuestros familiares, a nuestro prójimo, Padre Celestial. Padre Celestial, que ese amor y ese querer saber más de ti, Padre Celestial, ser más como tú, Padre Celestial, podamos nosotros vivirlo cada día en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial. Transforma cada día nuestro corazón, nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre Celestial, Padre Celestial, a ser más como tú. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, vamos en esta mañana. ¿Quiénes cumplieron años esta semana? ¿Quién avanzó un año más? Si alguien cumplió años esta semana, pues puede pasar de frente. Para cantarle feliz cumpleaños. Lindo cumpleaños. Steven, hermana Noemi. ¿Va a decir nada? No. Vamos a ver. Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Feliz domingo de fe, que quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios te damos gracias, que comamos y paz. Al Cristo tan hermoso, que permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Día que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay, como tú no hay. El pastor, orando por nuestros hermanos. Es un privilegio orar por estos jóvenes. Ellos están en una etapa muy importante de la vida, la etapa en que sembramos, están sembrando. ¿Sabes? Cuando uno llega a la edad que yo tengo, uno ya sembró y mira para atrás y a veces uno dice, sembré bien o sembré mal, pero ellos ahora mismo están sembrando. Están en esta etapa maravillosa de sembrar, de hacer las cosas bien, de poder prepararse para el futuro. Y le damos gracias a Dios por este nuevo año que le ha permitido tanto a Steven como a mí. Gracias a mí por eso. Damos gracias a Dios por ellos. Acompáñanos a orar por ellos para que el Señor bendiga sus planes de vida. El Señor los cuide, los ponga en su mano poderosa y en cada paso que ellos den, ellos sean el reflejo de Dios en su vida. Es importante, ¿verdad? El reflejo del Señor en su vida. Así que vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, por darnos este primer día de la semana en que podamos reunirnos como iglesia para honrar tu santo nombre. Oramos especialmente en esta hora, Señor, por Noemí, Padre, para que usted la ayude, la guarde, que con ella, Padre, usted conoce sus planes de vida. Te pido que la ayudes, la rodee de buena gente, Padre Celestial, le permita tomar buenas decisiones, que tu Santo Espíritu, Padre, esté con ella siempre, Señor, y que cada paso que ella dé, ella sepa, Padre, que tú estás con ella, al lado de ella, Padre, la puedes ayudar para que ella pueda, Señor, hacerlo mejor. Permítele escuchar la voz de tu Santo Espíritu en todo momento de su vida cuando tiene que tomar decisiones, especialmente esas decisiones críticas, Padre, que afectan nuestra vida en general, Señor. Te pido también por Steven, Padre, que usted lo ayude, lo guardes. Permite, Padre Celestial, que él pueda sentir, Padre, el amor tuyo en cada paso que dé, Señor, que él se fortalezca cada día sabiendo que tiene un Padre Celestial que lo aprecia, Señor, y que está en todo momento, Señor, guiando sus pasos. Ayúdale en su estudio también y permite, Padre, que su situación, Padre, en Panamá pueda arreglarse pronto, Padre, que pueda haber puertas que se abran, Señor, para que él pueda tener tranquilidad, al igual que Gabriel estar en este país. Gracias, Señor, por su vida, Padre. Sigue usándolo, Señor, y fortalécelo cada día, Padre. Cuando haya tristeza en su corazón, Padre, permítele saber que tú estás con él, Padre, y que tú eres su Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.
Amén. Antes de pasar aquí al otro espacio, vamos a regar nuestros diezmos y ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día, gracias por la vida de cada hermano que ha sacado ese tiempo especial para venir a tu casa. Te pido, Padre, que bendigas la vida del hermano que en esta hora va a ofrendar o a diezmar. También te pido que bendigas la vida del hermano, Padre, que aquel que tiene alguna dificultad o impedimento, suple sus necesidades, bendícelo en gran manera, Señor. Gracias porque nos diste el regalo de la vida en esta mañana. Gracias porque nos diste la inteligencia para saber aprovecharlo y venir al mejor lugar que es tu casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, continuando con el programa, vamos a estar entonando los himnos y empezaremos por el himno 466, Victoria en Cristo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Jesús te ve su gloria, al Calvario
Yo lo voy a acompañar a ustedes. O sea, que ustedes son los protagonistas. Son sus hijos, son sus canciones. Son los cantos que siempre llevamos aquí y nos gozamos de ellos. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué dice Salmo 100? ¿Cuál es la actitud en la cual debemos presentarnos a Dios? Con alegría. Venir a tu presencia con regocijo. Esa es la actitud. Esa es la ofrenda. Somos ofrenda viva, recuerden. Somos ofrenda viva. Nosotros somos el sacrificio. ¿Cómo dice la palabra? Vivo, santo, queremos ser agradable a Dios. Vamos a hablar de corazón. El número 458. 458. Soñaba yo cantar este himno aquí con ustedes. Es 439. Himno maravilloso. Tiene que ver mucho con lo que celebramos hoy aquí en la casa de Dios, la cena del Señor. Tiene que ver mucho con el sacrificio de Cristo. Tiene que ver mucho con el adorar. Porque dice el canto que es libre cantar, pero nos lleva a pensar en la ofrenda del Señor y la cruz del Calvario y todo esto, ¿no? Así que vamos a bendecir al Señor.
Bueno, ahora le pasamos el tiempo al pastor, el punto de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es grato estar en la casa de Dios. Es grato que nosotros podamos alabar y nos sintamos contentos de alabar a un Dios que amamos, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios de esperanza. Hay mucha gente que no tiene Dios. Su Dios es el presente, su Dios es lo que quieren encima y su Dios es solamente el día de hoy. Pero nosotros tenemos la esperanza de tener un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios lleno de promesas que ha prometido vida eterna para todo aquel que en él confía y que está con nosotros todos los días. Nosotros no andamos solos, el Señor anda con nosotros. Quiero agradecer al grupo de 1, 2, 3 que ayer iniciaron su tarea dura de este año, todo el año escolar. Ellos trabajan con el año escolar. A todos los hermanos colaboradores, a la directora, la hermana Yuri, todos los hermanos que colaboran con ella, y nosotros como iglesia podemos ayudarle a invitar a los niños para que vengan a 1, 2, 3. Si usted conoce a personas que tienen niños en edades de 8 a 12, ¿no? 6 a 12, puede traerlos acá para que estén desde las 2 de la tarde sábado hasta las 4:30 en 1, 2, 3. Y agradecemos también a los varones que estuvieron con nosotros el día lunes. Dios hizo un gran milagro con nosotros el día lunes. El hombre de la caída, casi me caigo de aquel lado derecho, de aquel lado. Casi me caigo, caí que como igual. Agarraba, el Señor me sostuvo en el techo. Y bueno, logramos pintar parte del techo, nos falta todavía un poco más. Queremos hacer una reunión luego al final, después de la cena del Señor, después en el tiempo de la noche, vamos a hacer una cena del Señor para ver si le demos una letra a la iglesia para que nos permita terminar el trabajo. Y todo por ahí cerca. Pero es importante, es importantísimo. Hoy vamos a hablar de un tema importante, tema bíblico. Todos los temas bíblicos son importantes. Vamos a hablar de una carta que poco se menciona y poco se explica de ella, pero es importantísima dentro del desarrollo de nuestra vida cristiana y tiene un gran mensaje para nosotros. Estamos hablando de la segunda carta de Juan. Solamente tiene un capítulo, segunda carta de Juan. Allí vamos a estar trayendo el mensaje de hoy. El título del mensaje: viviendo día a día la verdad del Evangelio. Es que San Juan tiene unos consejos importantísimos para nosotros en esta segunda carta, apenas 13 versículos, pero que tienen algo útil para nuestra vida. Vamos a ponerlo de pie y vamos a leerlo. Ustedes me van a seguir en la lectura y yo voy a leer. Voy a iniciar desde el versículo 1 hasta el versículo 2, hasta el versículo 3, todo el capítulo. Dice la palabra del Señor: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señor, como escribiéndote un nuevo mandamiento, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos de gran manera, por cuidarnos durante toda la semana y traernos, Padre, fortalecidos en esta hora, Padre, para que podamos, por medio de tu Santo Espíritu, traer esta palabra a esta congregación, Señor, que añora, Señor, palabra tuya. Padre, que esta palabra lleve gozo, lleve, Padre, reprensión, lleve corrección, Padre, y lleve, Padre Celestial, la voz, Padre, que nos invita a andar por el camino correcto. Su mano poderosa esté con nosotros, tu Santo Espíritu dirija nuestros labios y que todo lo que hagamos y digamos en esta hora sea palabra tuya. En nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Muy bien, como le dije, el título del mensaje: viviendo día a día la verdad del Evangelio. Y vamos a hablar un poquito antes de entrar en los puntos que tengo que desarrollar, los que quiero desarrollar con ustedes en el mensaje, hablar un poquito acerca de la vida del apóstol Juan. Ustedes saben que Juan fue el discípulo amado. Los historiadores bíblicos hablan de que él murió en la isla de Patmos. Pero antes, al igual que todos los apóstoles, había recibido mucha aflicción por la predicación del Evangelio. Cuando yo pienso en cómo vivieron los mártires, los primeros, pues no podíamos decirle mártires, porque ellos de todo corazón entregaron su vida por lo que ellos creían. Pero cuando pensamos en ellos, nosotros, los de esta época, los que vivimos ahora, debemos estar agradecidos, porque por medio de ese sacrificio, de esos apóstoles, de los primeros discípulos de Jesús, el Evangelio llegó hasta nosotros. El Evangelio llegó hasta nosotros. ¿Sabe? Estuve ayer, cuando estaba preparando el mensaje, viendo un poco acerca de las iglesias que fueron establecidas en aquella época. Y hay un montón de iglesias, muchas iglesias. Y esto habla del trabajo sacrificado de los primeros discípulos de Jesús. Dice los historiadores bíblicos dicen que una de las experiencias que tuvo que pasar el apóstol Juan fue que fue echado en una olla grande de aceite hirviendo y sobrevivió ese evento. Y luego de ese evento, como no murió, la gente quiso apedrearlo. Algunos dicen que lo apedrearon, otros dicen que no. Son historias de historiadores bíblicos, pero lo cierto es que luego fue llevado a la isla de Patmos, y ahí es donde nosotros vemos la grandeza del mensaje que pude escribir allí, que se encuentra en el libro del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Es importante tener en cuenta también a quién dirigió el apóstol Juan esta carta. El versículo 1 inicia a la señora elegida, el anciano, refiriéndose a él mismo, al apóstol Juan, a la señora elegida y a sus hijos. Existen seguros estudios de teólogos en la materia, dos versiones de quién podría ser la señora elegida. Unos afirman que se trata de una mujer dedicada al servicio del Evangelio y muy querida por Juan. Otros, y esta es la versión más aceptada, que la carta se dirigió a una iglesia en particular en los tiempos en que vivió el apóstol Juan. Y yo me inclinaría a esta interpretación bíblica, porque al final el apóstol Juan en el versículo 13 dice: los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Y es posible que él se refiera también a otra iglesia donde él estaba, para dar este saludo de otra iglesia a la primera iglesia a la cual él dirigía la carta. Es importante también notar que
Juan no usó nombres concretos, como el apóstol Pablo, porque en esa época la iglesia era perseguida. Muchas personas, así como en los países musulmanes de hoy día, muchas personas no usaban los nombres propios para no ser descubiertos y para no ser sometidos a tortura por parte de las autoridades que en ese tiempo perseguían el cristianismo. Hoy queremos nosotros hacer de esta carta de Juan una carta nuestra, una carta como si el apóstol Juan nos la estuviera dirigiendo a nosotros. Hoy queremos nosotros hacer nuestra la carta que Juan dirigió a la señora elegida, pues se encierra en ella un mensaje muy importante para la iglesia de hoy. Quiero resaltar algunas enseñanzas útiles para el crecimiento de la iglesia que se encuentran contenidas en esta carta de un solo capítulo. En primer lugar, es importante mencionar la importancia que generó esta iglesia en la vida del apóstol. Esta iglesia era importante para Juan. Mire lo que dice los versículos del 1 al 3. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Si nosotros aplicamos esta carta a nuestra iglesia, al igual que el apóstol Juan se refería a esta iglesia, nosotros debemos generar entre la gente que nos ve, la gente que nos conoce, por las iglesias hermanas, el mismo sentimiento que sentía Juan por esa iglesia. ¿Y por qué? ¿Cómo generar ese sentimiento? ¿Qué era lo que sentía el apóstol Juan? La Biblia dice que él amaba a esa iglesia, amaba a ese grupo de hermanos reunidos. ¿Y por qué los amaba? Los amaba ¿por qué? Porque andaban en la verdad, porque permanecían en la verdad. Hay mucha gente que es conflictiva. Y ellos dicen a nosotros no nos interesa ser conflictivos. Después que Dios nos acepte, los demás no nos interesa. Pero ¿saben? La Biblia dice que este no era el pensamiento del apóstol Juan con referencia a esta iglesia, porque él amaba a esta iglesia porque esta iglesia se daba a amar. Esta iglesia, al igual que el apóstol Juan tenía amor por Jesucristo, amaban a Jesucristo. Por eso nosotros debemos anhelar, al igual que esta iglesia, procurar amar a nuestros hermanos y que ese amor sea recíproca de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos, de acuerdo a cómo nosotros andamos, de acuerdo a cómo nos tratamos unos a otros. Y la Biblia dice que este era el amor que había en la iglesia a la cual el apóstol Juan dirigía esta carta. ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo es mirada nuestra iglesia por otros creyentes o por personas que no nos conocen? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y cuando nos referimos a la iglesia, nos referimos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. ¿Cómo soy yo mirado en medio de mi comunidad en la cual vivo, como miembro de la Iglesia Bautista del Faro? ¿Cómo la gente me mira? ¿Acaso soy tal vez una persona muy problemática? ¿Soy una persona rompegrupo donde llega todo el mundo sale corriendo porque llegó el fulanito? No, la Biblia dice que nosotros deberíamos procurar que ese amor de Jesucristo sea reflejado en nuestra vida para bienestar de todo aquel que esté a nuestro lado, para bienestar de todo aquel que necesita una voz de aliento o necesita una comunicación o necesita acercarse a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 1 y 2, la palabra del Señor nos dice, segunda de Pedro 1 y 2, segunda de Pedro, estaba allí en primera de Pedro, segunda de Pedro
1 y 2, no dice la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este saludo del apóstol Pedro hacia los hermanos que, al igual que en la iglesia a la cual Juan dirigía esta carta, hace una connotación de cómo debe la gente o cómo debe vernos la gente de nosotros. Dice la Biblia que, y dice el apóstol Pedro, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igual, preciosa a la de nosotros. Por eso es importante que podamos nosotros preocuparnos por vivir el evangelio bíblico, el evangelio de la Biblia, el evangelio de amor. Hay mucha gente que predica solo el evangelio del garrote, donde llegan, comienzan a darle garrotazo a la gente usando la Biblia. Pero la Biblia también es un libro de amor, un libro que llama al pecador al arrepentimiento y que da la oportunidad para que el pecador se arrepienta. Resalta nuestra iglesia por el mensaje que lleva de esperanza y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hay muchas iglesias que se han constituido en jueces de otras iglesias. Son las mejores, son las únicas, y no tienen relación con muchas iglesias porque la otra no están a su nivel. La Biblia dice que esto no debe ser así. Nosotros debemos tener las puertas abiertas a todos, las puertas abiertas para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pueda encontrar guía para la vida eterna. Efesios capítulo 5, el versículo 1 y 2 nos dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe? La corrección a la iglesia, la corrección a las personas que andan separadas del camino del Señor o andan fuera de los caminos del Señor, debe estar acompañada con una voz amorosa que los traiga al Evangelio. Es importante entonces que pensemos que, al igual que la iglesia a la cual Juan dirigió esta carta era muy querida por él, nosotros busquemos tener acogida dentro de la comunidad donde nosotros estamos. Que la gente nos pueda mirar con amor, aunque no sean creyentes. Que la gente no se queje porque nosotros estamos allí, sino que la gente sepa que hay una luz, hay una esperanza. ¿Sabe? Aunque ustedes muchas veces no lo vean o no lo veamos visiblemente, la comunidad donde las iglesias están tienen cierto respeto y cierta consideración por la gente que está allí. Y algunas veces, en algunas iglesias donde hay muchas dificultades, la comunidad no creyente ha cuidado a la iglesia, ha estado velando por ella, ha llamado al pastor porque alguien está rodeando por allí con ganas de entrar a la iglesia para llevarse algo. Se constituyen en los ojos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un testimonio. De esa manera nosotros debemos procurar tener un testimonio dentro de nuestra comunidad. En segundo lugar, el énfasis del apóstol al notar que no todos los miembros de la iglesia andan en la verdad. No todos los miembros de la iglesia andan en la verdad. Y esto tenemos que resaltarlo. ¿Por qué? Nosotros pensamos, bueno, la iglesia primitiva era lo máximo. Pero al igual que hoy día, muchas personas vienen a los pies de Cristo, pero su vida
no es conforme a la luz de la Sagrada Escritura. Dice el apóstol Juan en el versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a todos, no dice a todos, dice a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Este es un gran mensaje para nuestra iglesia. Muchos de nosotros nos quejamos algunas veces porque quisiéramos que todos en la iglesia fueran santos, que todos en la iglesia anduvieran quizás como yo ando, porque algunas veces nos ponemos a nosotros de ejemplo. Pero saben, nuestro ejemplo debe ser nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos que todos anduviéramos como Jesucristo anduvo, pero algunas veces no sucede. Pero aún en medio de esa situación, la iglesia sigue siendo la iglesia. Y nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos alentar a nuestros hermanos para que anden en la verdad. ¿En cuál grupo puedo encontrarme yo como miembro si traemos este mensaje a nuestra iglesia? ¿Cómo me vería el apóstol Juan? ¿Soy yo de los que ando, o de los que el apóstol Juan se regocijó porque ando en la verdad, porque vivo conforme al mandamiento de las Sagradas Escrituras? ¿O soy del grupo de los que el apóstol Juan vio lejos de Jesucristo? ¿Dónde me encuentro yo? ¿En cuál grupo puedo encontrarme yo como miembro de la iglesia El Faro? En aquellos, algunos que andan en la verdad, aquellos que a pesar de ser miembros de la iglesia no profesan una fe real por Jesucristo. ¿En qué grupo estoy yo? Y esta es una reflexión que cada uno de nosotros debemos hacernos, porque cada uno de nosotros sabe cómo anda su vida. A veces ni las personas más cercanas a nosotros nos conocen. A veces nuestra esposa no nos conoce realmente como nosotros somos. Nosotros no conocemos realmente a nuestros hijos como son. Y en esta era digital menos. Pero Dios sí nos conoce. Dios sabe quiénes somos nosotros. Y Él sabe si nosotros realmente somos creyentes genuinos o no. Somos del grupo de los cuales el apóstol Juan se regocijó, o somos de los grupos de los cuales él lloró porque no andaban en la verdad. Es una reflexión para cada uno de nosotros, para cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Dónde me encuentro yo hoy? Soy un cristiano genuino. Hay mucha gente que antes son creyentes, pero no han dejado algunas prácticas del mundo. Hace muchos años yo conocí a un hermano en Cristo que le costó mucho dejar el cigarrillo. Y iba a la iglesia, participaba en muchas cosas, pero fumaba. Le costaba. Al final pudo dejarlo. Y al final este vicio lo llevó a la muerte, porque murió de cáncer debido al exceso de humo en sus pulmones. Hay mucha gente que antes de venir a la iglesia pasa a ver el tablero. Le decía yo a Celi, mira, hay un grupo, cuando estábamos entrando en el brillante delante, hay un grupo de gente buscando esperanza frente al tablero. Y hay muchos creyentes que no han podido todavía deshacerse de esa situación, pero vienen a la iglesia, quieren servir a Jesucristo. Por ello tenemos que orar mucho, por ello tenemos que depositar nuestras oraciones delante de Dios. Y por supuesto, ellos deben hacer un gran esfuerzo para andar realmente en la verdad. Hay muchos de nosotros que somos creyentes, pero nuestra vida moral no es la correcta. Nadie lo sabe, porque nadie sabe lo que nosotros hacemos después que salimos de la casa. Nadie nos sigue, pero Dios sí lo sabe. El Señor lo sabe. Y el Señor sabe cómo nosotros estamos andando. Juan se regocijó por los que andaban en la verdad. Pero lo importante es que toda la iglesia ande en la verdad. En Lucas capítulo 12,
el versículo 41 al 43, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Lucas 12, 41 al 43. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Esa palabra es importante para nuestra iglesia hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos en el grupo, aunque estemos en la iglesia, pero no estamos en el grupo de los hijos que andan en la verdad, entonces nosotros estamos lejos de Dios. No nos va a encontrar el Señor haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos encontrará fuera del redil, aunque pretendamos estar en el redil. Por eso es importante que nosotros corrijamos nuestras vidas. Como miembros de esta iglesia, nuestro deber es andar según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deber es afianzarnos al cuerpo de Cristo. Hay muchas iglesias que caminan cojas. ¿Y por qué caminan cojas las iglesias? Porque al igual que esta iglesia a la cual Juan dirigía esta carta, muchos andan en la verdad, pero otros andan en el error. Están dentro del cuerpo de Cristo, pero no han hecho una decisión real por Jesús. Algunos de nosotros decimos: bueno, yo necesito bautizarme, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, para poder ser parte o para poder estar realmente unido a la iglesia. Y cuando hacemos esto, nos sentimos unidos a la iglesia, pero no dejamos de hacer aquellas cosas que nos desligan de la iglesia, cosas que solamente nosotros conocemos. Muchas veces Dios nos habla en muchas oportunidades por diferentes medios, pero nosotros insistimos en no abandonar el pecado. Y el apóstol nos dice que debemos unirnos a este grupo que anda conforme a la verdad. En tercer lugar, la manifestación del verdadero amor entre hermanos creyentes debe ser real en la iglesia de hoy. En esta carta, el apóstol enseña primero la importancia de qué significaba la iglesia a la cual él dirigía esta carta. Lo segundo, hacía énfasis al notar que no todos los miembros de la iglesia andaban en la verdad. Tercero, él resaltaba la manifestación del verdadero amor entre hermanos creyentes y que debe ser real en nuestra iglesia de hoy. En el versículo 5 y 6 nos dice: y ahora te ruego, Señora, si nosotros lo ponemos al contexto de la iglesia del Faro, podríamos decir: y ahora te ruego, iglesia del Faro, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sabe? Todo lo que nosotros hacemos para el Señor y todo lo que hacemos para el cuerpo de Cristo debe ser motivado por el amor que nosotros sentimos por Dios, por Jesús, que se resalta en nuestros hermanos. Dios dice que si nosotros amamos, le amamos de todo corazón, debemos de igual manera amar a nuestros hermanos. Una porción bíblica nos dice: si nosotros no podemos amar a los hombres que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no le vemos? La certeza del amor que yo expreso por Dios se debe expresar en mi hermano que tiene necesidad, en mi hermano que necesita un consejo, en mi hermano que sufre y espera que yo esté allí en medio de él. La iglesia debe estar comunicada constantemente. Nosotros tenemos un grupo de
estudio bíblico, que no toda la iglesia está, pero sería importante que toda la iglesia estuviera. Y ese grupo de estudio bíblico nos comunica con cualquier dificultad al instante que un hermano tenga. Y la iglesia debería tener la confianza de poder comunicar su dificultad, su problema a sus hermanos, porque son sus hermanos. Y nosotros deberíamos acogerlo con amor. Deberíamos estar dispuestos a abrir nuestros brazos para recibirlo con amor. Cualquier dificultad que tenga, porque son parte del cuerpo de Cristo. Ellos son parte y nos pertenecemos unos a otros. Como miembro de esta iglesia, ¿cómo puedo demostrar a mi hermano que lo amo en Cristo? ¿Cómo puedo hacer eso? Algunos de nosotros, Dios nos da la oportunidad de hacer el bien. Algunas veces hemos estado orando, Señor, ayúdame a hacer algo bueno. Algunos de nosotros, al igual, cuando yo estaba en la iglesia tradicional, nosotros pensábamos, mi abuela nos enseñaba que toda obra buena era un escalón al cielo. Así que nosotros procuramos hacer lo mejor. En el campo donde yo vivía no había muchos carros, así que no te podíamos ayudar a la viejita a cruzar calle porque no había carros. Ahí no podíamos. No había muchos supermercados porque no podíamos llevar los cartuchos a la señora. Pero había muchas cosas que podíamos hacer. Podíamos ir al monte a buscar leña para el fogón de una anciana que estaba sola en una casa. Y la abuela decía, cuando ustedes hacen eso, se ganan un escalón al cielo. Y algunas veces nosotros, creyentes hoy día, estamos pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero hacer algo útil. Y sabe, el Señor escucha nuestras oraciones y nos envía un hermano para que nosotros podamos hacer algo útil. Pero ¿qué hacemos nosotros? Fallamos. Cuando el hermano viene y nos ocupa de decir, hermano, ¿qué va? Yo no puedo. Hermano, ¿qué va? Yo no. Y le fallamos después de estar orando. No hacemos lo que queremos hacer. Como miembro de esta iglesia, puedo demostrar a mi hermano que lo amo en Cristo, dándole la consideración que se merece, tratando a mi hermano como debe ser tratado. En Filipenses capítulo 2, el versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, el versículo 3. Nos dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a él mismo. Nosotros deberíamos considerar a nuestros hermanos superiores a nosotros. ¿Sabe? Mucha gente aún en nuestras iglesias actuales modernas que se han creado, podríamos decir, un grado superior de entre sus hermanos. Algunos porque están cercanos al pastor. Yo estoy en la élite del pastor. En las iglesias grandes, mega iglesias, nosotros, usted quiere hablar con el pastor y no lo puede hacer tan fácilmente. Así que el pastor está rodeado de alguna gente que son importantes para él. Y no todo el mundo puede llegar al pastor. Y esa gente muchas veces se siente superior a sus hermanos. La Biblia dice que esta no es la manera como el creyente debe actuar. Nosotros debemos considerar a nuestro hermano importante. No importa cuál sea su nivel económico. No importa dónde viva. Hay gente que dice, yo vivo en Villadutre. Esa gente de allá de Barrio Rojo de Tocumen. Allá en mi trabajo me preguntaban, yo voy a Tocumen. Tocumen, ese es un barrio rojo. Yo a veces he vivido en Tocumen. A mí
muy bien allí. Pero nosotros hacemos diferencias. Y la Biblia dice que el creyente no debe hacer diferencia entre su hermano. Nosotros debemos considerar a nuestros hermanos importantes. De esa manera yo muestro mi amor por mi hermano. También podemos mostrar nuestro amor por nuestro hermano, no retribuyendo a nuestro hermano la ofensa con la cual me agrade. Yo no debo actuar con mi hermano de igual manera como él me trata, porque yo le amo, porque yo le amo, porque yo he conocido a Jesús. Algunos de nosotros, algunas veces nos toca quedarnos callados cuando alguien viene y comienza a disparar algo contra nosotros. ¿Por qué lo digo? El hermano. De esa manera mostramos amor. Miren lo que dice Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 15. Nos dice la palabra del Señor en Tesalonicenses 5:15 lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Si la vecina me agrade, yo no debo agredir a mi vecina. Si la vecina me dice palabras hirientes, mira, una de las cosas principales que se debe sacar del vocabulario cristiano son las palabras que ofenden. Algunas veces nosotros en nuestros hogares no golpeamos a nuestra esposa con nuestras manos, ni a nuestros hijos lo golpeamos con nuestros hermanos, pero lo golpeamos con nuestras palabras. Los denigramos. Por eso hay hijos tristes. Por eso hay esposos y esposas tristes. Porque muchas veces la palabra hiere más que un golpe. La palabra que le hemos dicho, eso es lo que tú piensas de mí. Tantos años de casado y eso es lo que piensas de mí, qué triste. En un hogar cristiano no debe existir esto. Y en la iglesia de Cristo no debe existir esto. Las palabras ofensivas deben haberse ido de nuestra boca en el momento que conocimos a Jesús como Salvador, en el momento en que hemos sido hechos hombres y mujeres nuevos, en el momento en que hemos nacido de nuevo. Yo le decía en estos días a mi hijo Luis Daniel que uno tiene que educar su boca, educar su vocabulario. Una de las situaciones difíciles para la juventud de hoy es que la juventud de hoy quiere amoldarse al mundo, a lo malo y bochornoso del mundo. El mundo no habla bien, el mundo habla mal. Usted oye una conversación, no importa en cuál universidad, pública o privada, de jóvenes, y en la mayor parte de esa conversación hay palabras obscenas. Eso es lo que el mundo nos enseña, pero la iglesia debe desligarse, y los jóvenes que aman a Cristo deben desligarse de ese mal vocabulario. Yo le decía a Luisito, no hay una persona más bonita, que se presente más bonita, que aquella que hable bien, aquella en la cual no hay una sola palabra obscena en su vocabulario. ¿Saben? Porque cuando nosotros traemos la palabra obscena a nuestro vocabulario, no importa dónde estemos, en alguna ocasión se nos escapan. Y qué triste, estamos dirigiendo un gran discurso y estamos hablando con gente importante y de repente se nos escapó una de esas palabras del barrio, una de esas frases mal, nos denigran. Por eso nosotros no podemos, la manera de mostrar amor por nuestros hermanos debe ser no tratándole quizás como ellos nos tratan, sino tratan mal, desviviéndome por él, atendiendo su solicitud, porque algunas veces hay personas dentro de nuestra iglesia que solamente quieren hablar con nosotros, no nos van a pedir nada. Es como cuando usted tiene un amigo que pide siempre. Allá en el trabajo siempre hay gente que sabe, me va a pedir 20 dólares.
Y entonces usted lo ve que viene y, no tengo, ya te mando. No te va a pedir nada, solamente quiere hablar contigo. Quiere que tú le escuches. Quiere que tú sepas de la dificultad que está viviendo, que le des un consejo. Por eso tenemos que, una de las maneras de mostrarle amor es no retribuyendo a nuestro hermano la ofensa con la que me agrada. También podemos mostrar nuestro amor por él pidiendo perdón a nuestro hermano cuando sabemos que lo hemos ofendido. Hay mucha gente que tiene problemas para pedir perdón, aún en los matrimonios. Yo no me rebajo para pedir perdón. ¿Sabe? Ese no rebajarse lo puede llevar al infierno. Porque dice la Biblia que el que no perdona a su hermano, tampoco Dios le va a perdonar sus pecados. Si nosotros no perdonamos, cerramos la puerta del cielo para nuestras vidas. Por eso es importante perdonar. Es importante, aunque nosotros no hayamos ofendido a nuestro hermano, preguntar al hermano, ¿por qué se enojó conmigo? Y algunas veces nosotros vamos a preguntar, hermano, no quiero hacer nada a ti. Hermano, hermano, te quiero mirar. Bueno, ya hoy se lo dije. Y lo único que puedes decir es, bueno, hermano, yo voy a orar por usted y voy a pedirle al Señor que perdón, ya que usted no me quiere escuchar, voy a pedirle perdón al Señor para desligarme de esta carga. Pero debemos ayudarlo o pedir perdón si nosotros le hemos ofendido. Colosenses 3:13 nos dice: soportaos, qué bonita esta palabra, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Alguna vez dice, ¿dónde dice en la Biblia que yo tengo que perdonar a mi hermano? Aquí, en Colosenses 3:13, la Biblia dice que debemos soportarnos unos a otros. La vida no es fácil. Cuando uno se casa, por ejemplo, uno se casa lleno de muchas ilusiones, pero en el camino se va a dar cuenta que todo no es color de rosa y que no todo es luna de miel, que hay dificultades, que hay situaciones duras y tenemos que soportarnos. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque un día nos profesamos amor, porque tengo un compromiso y que ese compromiso Dios lo ha sellado. ¿Sabe? Alguna gente dice, es que se acabó el amor. Pero si el amor se acabó, todavía queda el compromiso entre uno y otro, entre ustedes y Dios. Por eso es importante que nos podamos soportar unos a otros. Y como miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia no va a poder marchar si no conocemos a nuestros hermanos y nos solidarizamos muchas veces con su carácter. Alguna gente dice, bueno, que ya yo no tolero a mi hermano, ya me la hizo 3 veces y le dije que la tercera vez la vencida. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Y algunos de ustedes dirán, bueno, yo iba a ser poco. No, la Biblia dice que nosotros debemos tener una actitud positiva en cuanto a mi hermano. Saber que mi hermano tal vez es así porque todavía no ha podido enmendar realmente su vida por el camino de Cristo. Porque tiene alguna situación difícil en su vida que lo lleva. Pero debo ponerme en el lugar de mi hermano para poder soportarlo y para poder pedir perdón muchas veces cuando ofendo. También podemos mostrar amor a nuestros hermanos sabiendo escucharlo, sabiendo escuchar a nuestro hermano. Antes le decía que
Muchas veces nosotros no necesitamos dar algo a nuestro hermano para que él esté feliz. Solamente tenemos que escucharlo. Él quiere que le escuchemos. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea tardo para oír, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Todo hombre sea pronto para oír, no es lo contrario, pronto para hablar. Muchos de nosotros somos pronto para hablar. Hermano, ya sé tú lo que tú me vienes a decir, así que hermano, y comenzamos, y al final el hermano se va y no nos pudo decir lo que quería. Nosotros no escuchamos. ¿Qué fue lo que el hermano me vino a decir? Pero si no lo dejamos hablar. La Biblia dice que nosotros debemos escucharlo. Por eso mucha gente dice que Dios nos dejó 2 oídos y una sola boca. 2 oídos para que escuchemos mejor. Es importante. De esa manera mostramos amor por mi hermano. Hermano, no me venga a decir nada, ya usted eso me lo dijo la semana pasada. No, tal vez lo que el hermano quería decir la semana pasada era de la semana pasada. Pero hoy quiere decirte algo importante. Y la manera de que tú puedes mostrar el amor por él es escuchándole. También es importante que podamos demostrar amor por nuestros hermanos siendo veraces con nuestros hermanos, siendo transparente con nuestros hermanos. Dice el versículo 25 de Efesios 4: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo admiro a mucha gente que se parecen a los japoneses, no solamente en Japón hay gente puntual. Yo admiro a mucha gente aquí en Panamá que son muy puntuales, son muy, podríamos decir, especiales en sus compromisos, son muy cumplidos. Y a veces nosotros lo decepcionamos, a veces nosotros, aún siendo creyentes, no estamos a su nivel y prometemos algo y no cumplimos. Alguna vez alguien nos dice: hermano, mire, ¿sabe que estamos colectando $20 para una hermana que tiene una dificultad? ¿Cómo no, hermano? El 16, yo cobro el 15. El 16, pase que yo tengo los $20. ¿Sabe? La hermana hace su presupuesto, todo lo demás, tengo los $20. Y el 16 se presenta a buscar sus $20. Y eso, hermano, se me olvidó, hermano. Ya todo lo invertí, ya hice mi presupuesto y no me quedó nada, hermano. No es la manera en que un creyente debe comportarse. La palabra del Señor dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Por eso es importante que muchos de nosotros usemos agenda. Ya cuando uno tiene como 60 años, o está llegando, es natural que se le olviden las cosas. Es natural. Mucha gente se preocupa que cuando esté en la cocina, llega a la cocina y pregunta: ¿y quién encendió la cocina? Dicen los especialistas que eso es natural. A esta edad es natural. Eso, es más, al contrario, juega en beneficio suyo. Pero si usted se pregunta qué viene a hacer a la cocina, es porque sus sentidos están funcionando muy bien. Se le olvidó simplemente. Pero sabe, si me comprometo en muchas cosas y sé que se me va a olvidar, entonces es importante que tengamos una agenda para quedar bien con mi hermano. Muchos de nosotros nos comprometemos: hermano, mañana la cena que va a hacer nada. ¿Tú crees que podemos decir cómo no, hermano? Eso me lo dijo el hermano Aldo hace como 15 días, pero el hermano Beto me dijo hace 8 días: hermano, ¿usted qué va a hacer ese mismo día? Nada, hermano. Hermano, ¿usted cree que podemos venir acá? ¿Cómo no, hermano? Yo vengo. Y quedamos mal. La Biblia dice que debemos ser veraces. La cuarta cosa por la cual que lo escribe el apóstol Juan
en esta carta hoy a nosotros como Iglesia del Faro es la importancia de atender la verdad bíblica y no dejar que sea reemplazado. Es importante que nosotros como creyentes, ¿sabe? Hay mucha gente que se acostumbra o se conforma con estar en la iglesia, no importa lo que la iglesia crea, no importa cómo anda. No, la Biblia dice que debemos ser responsables, porque es mi alma. Mi alma debe estar destinada por el camino correcto hacia la vida eterna. Y el apóstol nos dice en el versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Por eso yo no puedo ir a cualquier iglesia. Yo no puedo tener coinonía con cualquier iglesia y con todos los hermanos. Hay mucha gente que predica esto. Ay, hermano, no importa la iglesia que vayas. Si entraste al Calvario, tú estás. No. Yo debo saber, porque hay mucha gente que en medio de su iglesia niega a Jesucristo. Y eso no pasa ahora. Pasaba desde los días del apóstol Juan. Por eso él escribió aquí. Pasaba. Sí pasaba en esa época. Recién nacido el Evangelio. ¿Cuánto más hoy día? Por eso nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Debemos ser disciplinados en el estudio de la palabra de Dios para evitar que se nos desvíe del camino verdadero. Alguna gente dice, pero ¿cómo? Hay tanta gente que sabe mucho. ¿Y cómo voy a librarme de los engañadores? Por medio del estudio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que está en mi vida. La Biblia dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando le pedimos al Señor que viniera a nuestras vidas. Desde ese momento recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos guiará a toda verdad. Es una promesa del Señor Jesucristo. Y Él nos guiará a los conceptos bíblicos importantes para andar en la verdad. Debemos ser disciplinados para estudiar la Biblia. Hay mucha gente que se deja engañar. ¿Por qué? Porque la única comida bíblica, la única instrucción bíblica que recibimos es la que recibimos el domingo en la mañana cuando venimos a la iglesia. Y luego, durante toda la semana, la Biblia está cerrada. Pero la Biblia debe estar abierta siempre para nosotros. En Hebreos 13, el versículo 9, la palabra del Señor nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Cuándo escribió el autor de Hebreos esta palabra? Hace 3 días. No, recién nacida la iglesia primitiva. Pero estas palabras son tan actuales para nosotros hoy día. Hay mucha gente que anda engañando. A mí me da mucha tristeza cuando alguien me llama y me dice: recibí la visita de un apóstol, me dijo tantas cosas y me dejó confundido, hermano. ¿Cuántos años tiene usted, hermano, de la iglesia? 30 años. No puede ser. Ustedes recuerdan cuando vino este movimiento de los encuentros y todo esto. Según esta doctrina, todo lo que había pasado antes de ellos estaba mal. Y yo preguntaba, entonces el hermano felicitaba, que están en el infierno, según ellos. Y todo eso, pastores que tienen su gran trayecto de vida en pro del evangelio, están mal. Porque ellos decían que ahora había llegado la verdad. Ahora, eso es de lo que habla el apóstol en esta carta de Hebreos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Analiza, estudia la Biblia.
y pide a Dios que te dé paz. ¿Cuántos de ustedes tienen paz, sienten paz en su corazón? De que ustedes caminan bien, que caminan hacia la vida eterna. Si ustedes no tienen paz en su corazón, entonces ustedes están en una iglesia equivocada. Porque ustedes tienen que tener paz en su corazón hoy día. Que si yo muero hoy de un infarto, de una muerte repentina, mi alma está destinada para ir a ver a Jesucristo. Y eso lo creo, lo siento y me da paz. No importa si el fulano venga con tantas palabras y tantas cosas. Hay mucha gente experta, roba creyentes, que tienen mucha léxico para engañar a los hermanos. ¿Y sabe por qué lo engañan? Porque los hermanos no estudian la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? Y algunas veces ellos nos preguntan a nosotros, el pastor te enseñó esa cosa, eso que tú me estás diciendo, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos muchas herramientas que nos llevan rápido a encontrar algún pasaje bíblico. Nosotros los que estamos en esta época, los que nacimos por el 60, por allá, por el 50 allá, por el 60, hemos estado en la transición. Hemos vivido antes de la tecnología y en la tecnología. ¿Saben? Preparar un mensaje antes era difícil, muy difícil. Uno no tenía Google para, ¿qué versículo? Me parece que el versículo habla tal. Y ponerlo en Google y que te lleve rápidamente al versículo. No había eso. No había abrir Google y tocar para tener un tema. No había eso. Usted tenía que tener su concordancia bíblica a la mano. Y le costaba mucho. Pero hoy día no hay excusa para que nosotros no estudiemos la Biblia. Hay sitios cristianos, podríamos decir, excelentes, afines a nuestra fe o de nuestra propia fe, que predican y enseñan la palabra de Dios como debe ser. Nosotros podemos afianzar nuestra fe en ellos. 5. La Biblia no está llamada a tener comunión. La iglesia no está llamada a tener comunión con los que niegan la fe en Jesucristo. Los versículos 8 hasta el 11 nos dice la palabra del Señor aquí en segunda de Juan. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso nosotros no podemos recibir a los testigos de Jehová que estén en curso y no tengan enseñanza, de nada de eso, porque ellos niegan, tal cual lo dice el apóstol Pablo, la eficacia de Jesucristo en la salvación del hombre. Por eso es importante que nosotros aclaremos en nuestra vida con la palabra del Señor en qué creemos y afirmemos nuestra creencia en esa enseñanza bíblica que Dios nos da. Como le dije anteriormente, no podemos tener coinonía con todos solo por el hecho de llamarse cristianos o evangélicos. Esta es una situación dura que se vive, por ejemplo, con la Convención Bautista. Algunas veces la Convención ha recibido, recuerdo que con la presidencia del hermano Peñalosa, la Convención recibió muchas invitaciones para hacer un frente común con todos los grupos que de una u otra manera dicen creer en Dios. Y allí donde aplicamos el principio bíblico. No podíamos, como creyentes, estar en medio de esos grupos que niegan a Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque un
un resuelto que ese grupo haga y que lleve mi firma, también me compromete a mí. Y de esa manera yo no soy la excepción a la mentira que esos grupos predican. De esa manera, ¿saben? En una ocasión hubo un hermano que ya no se reúne con nosotros, ya no es bautista, pero él siempre se representa como bautista. Y en una ocasión, en una de estas reuniones, firmó como bautista. ¿Y saben qué hizo ese grupo? Usó la firma de esta persona bautista para decir, mira, pero si los bautistas están con nosotros, nos hacemos parte del error. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo andar y con quién nos reunimos. No podemos estar saltando de lado en lado, ni yendo donde nos tocan una latita para allá también, porque el hermano es creyente. No. Hay mucha gente que dice, ay, el grupo donde tú asistes no tiene el espíritu por esto, por aquello, por el otro, pero quieren que ese grupo sin espíritu se alinee a ellos. No podemos consentirlo. Dice la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. En Efesios capítulo 5, el versículo 6, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No podemos participar con todo grupo que se llame cristiano, pero que en algunas ocasiones niega la eficacia del Señor Jesucristo en la salvación del hombre. Debemos escudriñar con atención las enseñanzas dadas por cualquier grupo con el cual pretendemos afiliarnos antes de aceptarlos como nuestros hermanos. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios: todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido de la carne es de Dios. Es de Dios. Finalmente, el sexto punto: como iglesia debemos enfrentar los problemas que surjan en medio de nosotros con valentía y amor. Y el versículo 12 de esta carta nos dice: tengo muchas cosas que he escribido, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Hay muchas cosas en las cuales la iglesia se involucra, en las que nosotros tenemos que estar presentes. No tenemos que enviar a un representante, no tenemos que enviar una nota, tenemos que estar allí. El apóstol dijo: hay algunas cosas de la iglesia que quiero hablar con ustedes, son muy personales, pero no las voy a mencionar en la carta, porque quiero estar presente cuando hable con ustedes. Cuando hay una situación en la iglesia difícil, nosotros no podemos enviar emisarios, ni podemos enviar con nota. Tenemos que enfrentarla cara a cara para que la iglesia sea edificada. Hemos encontrado en esta carta, segunda carta de San Juan, 6 enseñanzas importantes que quiero resumírselas. Primero, la importancia que generó
esta iglesia en la vida espiritual del apóstol Pablo. Segundo, el énfasis del apóstol a notar que no todos los miembros de la iglesia andan en la verdad. Tercero, la manifestación del verdadero amor entre hermanos creyentes debe ser real en la iglesia de hoy. Cuarto, la importancia de atender la verdad bíblica y no dejar que sea reemplazada. Quinto, la iglesia está llamada a tener comunión con los que la iglesia no está llamada a tener comunión con los que niegan la fe en Jesucristo. Y sexto, como iglesia debemos enfrentar los problemas que surjan en medio de nosotros con valentía y amor. Para concluir, la carta de segunda de Juan es breve, pero tal vez, como la hemos visto, encierra un gran mensaje para la iglesia de hoy. Las situaciones que las iglesias modernas enfrentan tienen similitud con todas las dificultades que enfrentaron las iglesias primitivas, pues algo en común tenemos con ellos, y es el deseo de hacer lo malo. Nosotros no nacimos siendo buenos, y al igual que la iglesia primitiva, fuimos transformados. Y al igual que el consejo a la iglesia primitiva, el consejo para esa iglesia es hoy, podríamos decir, necesario en la vida de hoy, debido a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, de la cual hemos recibido heredad. Es por ello que la segunda carta de Juan a la señora elegida bien pudo ser dirigida a la iglesia bautista del Faro. ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Poner las palabras del apóstol como guía de corrección a lo que no anda bien y fortalecer lo que estamos haciendo bien. Y una cosa a notar en esta carta es que el apóstol no solamente hace énfasis en lo que anda mal en la iglesia. El apóstol hace énfasis en aquellas cosas que también la iglesia hace bien y las resalta. De esa manera nosotros igualmente debemos tratar a nuestra iglesia. Pensemos en la enseñanza que el apóstol nos ha traído hoy y apliquémonos a nuestra vida. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, por darnos esta palabra de esperanza, de aliento para nuestros hermanos, Señor. Oh Dios, permita que cada uno de nosotros podamos guiar nuestra vida de acuerdo a tu palabra, Señor, y que caminemos por el camino correcto, donde tú quieres que nosotros caminemos. Fortalece esta iglesia del Faro, Señor. Danos palabra cada día. Fortalece nuestra vida espiritual, así como fortalecemos nuestra vida física con nuestros alimentos. Fortalece nuestra vida espiritual con tu palabra. Prepara a nuestro Maestro, Señor, para que esa vianda espiritual esté disponible para cada uno de nosotros cada día. Gracias por estar con nosotros. Y gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias.